porastele.tv. Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí, como todos los miércoles, a las 13 horas en Contrapunto TV, que se transmite por astl.tv. Como se anunció con anticipación, pues hoy tenemos un tema que sabemos que los temas político-electorales no le gustan a mucha gente, pero yo creo que es importante que estemos enterados de lo que está sucediendo en América Latina. Tenemos 3 elecciones presidenciales en este mes, y pues naturalmente que, aunque parezcan muy lejanas, van a tener repercusión latinoamericana e internacional. Para analizar estos temas que pues en una hora resulta complicado, pero bueno, pues vamos a sacarle jugo al tiempo. Nos da mucho gusto que esté con nosotros nuevamente José Irán Moreno, presidente de la Fundación de Estudios Políticos, Económicos y Sociales Progresistas. Espero que haya sido en ese orden. Qué gusto que estés con nosotros, José Irán. Gracias, Enrique, es un placer. Es un lujo que estés con nosotros. Ustedes saben que José Irán ha sido destacado militante político, es un analista político de primera y qué bueno que está con nosotros. Te agradezco mucho la invitación y es un placer estar otra vez con tu auditorio. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Si podemos ver la primera imagen. Pues mira, en este semestre ha habido importantes elecciones, ya pasó la de Guatemala, tenemos el 20 la de Bolivia y el 27 la de Uruguay y Argentina. Estas elecciones, a diferencia de las que se dan aquí en México, tienen rasgos muy particulares, sobre todo las que vienen, sobre todo características que no conocemos aquí en México, como son las primarias, primera y segunda vuelta. ¿Qué piensas de este tipo de procedimientos electorales, José Irán? ¿Son ventajosos o son problemáticos? Mira, yo quiero comenzar diciendo a todo tu auditorio que tenemos que celebrar que en América Latina se ha venido instaurando poco a poco la democracia. Aproximadamente 40 años de democracia se tienen en la región y eso hay que celebrarlo, a pesar de que hay sus excepciones, particularmente Venezuela y Cuba. Pero el conjunto de los países de América Latina viven procesos electorales muy intensos, hay alternancia en el poder y eso yo creo que hay que valorarlo de manera correcta. Considero que los sistemas políticos en la región, como tú bien lo mencionas, tienen diferentes características, como las primarias, ¿no?, que se desarrollaron en Argentina aproximadamente hace un mes, donde claramente ya se perfila un candidato que puede ser ganador, ¿no?, y que te permite también darle un mayor impulso a la campaña. O en Uruguay, como bien lo dijiste, ahí hay una especie de segunda vuelta que te permite hacer una campaña electoral muy intensa frente al partido de gobierno, pero también te permite mucho que si tú no llegas al porcentaje
que dice la ley electoral, entonces la oposición puede juntarse en función de un programa y en función de ese programa poder ganar las elecciones en una segunda vuelta. Yo creo que son ejercicios interesantes, de los cuales tenemos que aprender los mexicanos, ¿no? Y valorar si nuestro sistema nos puede permitir llegar a esos ejercicios de primarias y llegar a esos ejercicios de segunda vuelta, ¿no? Que ahora pareciera que en nuestro país podría ser un tema que no se debería discutir porque el Ejecutivo tiene mayoría en el Congreso y tuvo un importante triunfo electoral más allá de lo que ellos mismos esperaban, ¿no? Bueno, las primarias le veo más utilidad a los partidos porque les permite definir sus liderazgos, ¿no? Claro. Y las primeras y las segundas vueltas, pues yo le veo a la ciudadanía, las veo con mayor beneficio, porque así le permite al ciudadano valorar más su voto y en caso de que hubiera un candidato, ¿verdad?, que hubiera ganado una primera vuelta, pero si tiene la posibilidad de reflexionar su voto, puede haber volteretes interesantes. Fíjate que hay que tener con mucho cuidado en esto que tú mencionas, porque las elecciones presidenciales en el caso de la Argentina o en el caso de Uruguay, la primera vuelta no solamente se juega la presidencia de la República, se juegan también los distritos electorales y se juega el Senado y gubernaturas. También, ¿no? Y la segunda vuelta es particularmente para el jefe del titular del Poder Ejecutivo. Y entonces, a veces, este tipo de ejercicios donde tú juntas al Poder Legislativo en una primera vuelta junto con el presidencial, te puede dar que tú tengas un Congreso dividido del partido opositor al gobierno, y si la segunda vuelta gana el partido opositor, tiene ventaja, pero si gana el partido en el gobierno, tendrá que enfrentarse a una oposición legislativa muy dura. Entonces nosotros tenemos que revisar este tipo de ejercicios, porque de verdad pueden ser benéficos cuando tú logras una mayoría que te acompañe en el gobierno, pero también te puede generar muchos problemas en términos de acuerdos políticos si gana la oposición con un grupo mayoritario legislativo de otro partido, ¿no? Muy bien, vamos a ver con la primera elección, que es en Bolivia. Si vemos la siguiente imagen. Cuando hablaba sobre la alternancia en el poder, pues inmediatamente uno piensa en Evo Morales, que justamente es lo contrario a la alternancia, ¿no? Ya tiene 13 años en la presidencia de Bolivia y bueno, pues ya es un periodo ya importante, ¿no? Ya creo que muchas cosas que había planteado, pues lo ha logrado, pero no sé cómo tú veas, cómo podríamos valorar esta presidencia de Evo Morales, que de entrada ya ves que antes de él se decía que en Bolivia había más golpes de Estado que años de vida independiente, y creo que algo importante de Evo Morales haberle dado estabilidad política a ese país, ¿no? Mira, yo creo que la elección en Bolivia tiene una significación política importante, sobre todo por lo que tú mencionas. Una reelección del presidente Evo Morales severamente cuestionada por la ciudadanía boliviana, un personaje que medianamente utilizó las instituciones del Estado para modificar la Constitución y poder ser electo por un periodo más. Evo Morales no la tiene fácil. Álvaro García Linera, su candidato a vicepresidente, que representa a un sector de Santa Cruz, que es una de las provincias que más se ha opuesto a Evo Morales, aunque lo acompaña, sigue lo teniendo difícil. Pero si hay algo que tenemos que reconocer del gobierno de este país, es que ha colocado a Bolivia como uno de los países que ha crecido más en los últimos años, entre 4 y el 6%, ha logrado sacar de la pobreza a miles de indígenas bolivianos y ha logrado también darle estabilidad a un país donde, como tú lo mencionaste, los golpes de Estado fueron recurrentes. Aquí el tema de fondo, creo yo, Enrique, tiene que ver con que la izquierda, que representa a Evo Morales, no quiere hacer la reforma política del Estado boliviano y entonces está utilizando el instrumento que le dejó el gobierno anterior
para valerse de mantenerse en el poder. Y eso es lo criticable. Y lo segundo es que el partido con el que acompaña a Evo Morales, no hay otro liderazgo que pueda disputarle la candidatura, y el temor a que suceda lo que sucedió en otras latitudes, particularmente en Brasil, de que llega la oposición, en este caso la derecha, y barre con todo, ese es el gran peligro. Y yo creo que la izquierda tiene que pensar que ese no es el camino, la reelección indefinida, sino debe de construir nuevos liderazgos que le permita mantener el programa de gobierno que ha sostenido en estos años. Sí, en efecto, yo creo que Evo Morales ha sido víctima de sus logros, porque indudablemente aparte de esta estabilidad política, lo que tú has señalado, los programas sociales que ha impulsado han reducido la pobreza y la economía, o sea, indudable, o sea, ha conjugado estabilidad macroeconómica con crecimiento. Y eso es pues, excepcional, ¿no? Sobre todo, pues un país que es pobre, que es Bolivia, ¿no? O sea, eso es indudable. Sin embargo, coincido totalmente contigo que el gran problema de Evo Morales es justamente cómo hacer que estos logros se reflejen en el ámbito político, porque hay que destacar que hace 3 años hubo un plebiscito que él perdió, de que ya no se podía reelegir. O sea, la constitución que él aprobó justamente establecía la posibilidad de que se reeligiera una vez más. Así es. Pero ya no podría haber otra reelección. Y a pesar de eso, pues hubo una sentencia de la Corte que le permitía que con base en sus derechos humanos podía otra vez. Pero eso le quitó legitimidad, ¿no? O sea, le quitó legitimidad. Y si podemos ver rápidamente la siguiente encuesta, si no me equivoco que es una encuesta, sí, es una encuesta. Fíjate, esta encuesta viene siendo como de julio, pero fue previa a algunos hechos que pueden todavía generar cambios. En esta encuesta, Evo Morales le lleva 7 puntos a Carlos Mesa, que es su rival más fuerte. Si tú ves los otros procesos electorales, Evo Morales pues, tenía un apoyo brutal, ¿no? Pues él ganó con más del 50% de los votos, y de 2006 a la fecha pues había tenido un apoyo tan decisivo que nadie se cuestionaba la posibilidad de que él siguiera. Pero de acuerdo a las leyes bolivianas, para evitar una segunda vuelta tiene que ganar con el 10% de los votos, ¿no? Así es, fíjate que el tema tú lo centras muy bien, ¿no? La falta de credibilidad y el desgaste que ha tenido Evo Morales en estos años, a pesar de exitosas políticas públicas, lo está llevando a que cada vez no tenga menos popularidad, tenga menos aceptación, ¿no? Y el riesgo es muy alto. Si no tiene esta diferencia del 10%, Evo Morales puede perder la elección presidencial en una segunda vuelta. Que es el gran temor de él. Que es el gran temor de él y de todos los que lo siguen. Incluso los sectores que están en Santa Cruz y que están en Chuquisaca son los estados donde tiene una oposición muy fuerte, ¿no? Que son los estados medianamente industrializados, medianamente con muchos servicios, a diferencia de Cochabamba o La Paz, donde el sector mayoritario pues, es indígena, ¿no? Y ahí es donde radica su fuerza. Exacto. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos.
y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Estamos analizando el caso boliviano, que es interesante porque pues, es un fenómeno único en América Latina y bueno, pues pareciera que ya va a iniciar un nuevo ciclo. O sea, en la encuesta que vimos, todavía Evo Morales pues, tenía una ventaja importante, pero ha habido algunos hechos que quizás todavía le mellen más. Si vemos la siguiente imagen, fíjate, ahora que hubo los incendios en la Amazonia, le afectaron a Bolivia. No fue cualquier cosa, se habla de una devastación de 4 millones de hectáreas, ¿no? Y el problema fue que el gobierno no reaccionó bien, sino que con tardanza, y lo peor fue que Evo Morales fue a la ONU a decir que el gobierno había atendido el asunto, y eso fue muy criticado, ¿no? O sea, yo después de esa encuesta, yo creo que en las últimas encuestas, yo creo que ya esa desventaja de 7 puntos se pudo haber reducido. Sí, es muy interesante ver lo que tú mencionas, porque Evo Morales ganó su primera elección con el 64%. Después bajó a 61% en su segundo ejercicio. Después en 53% y ahora lo tenemos en 47%. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el desgaste de gobierno y su falta de congruencia, de apegarse a la Constitución y a las leyes que ellos mismos definieron, les está generando un costo. A pesar de que la economía no es mala, a pesar de sacar a muchos ciudadanos de la pobreza, estos sucesos que tú mencionas han sido muy significativos y le han pegado muy fuerte, sobre todo porque hay un debate incluso interno en Bolivia que tiene que ver con la protección de la madre tierra, ¿no? Y que tiene que ver con el tema del cambio climático. Y parece que una vez más Evo solamente
lo da en el discurso, pero en los hechos no aborda la problemática que tiene que ver con el cambio climático y la protección de la madre tierra. Si vemos la última imagen de este bloque de Bolivia, bueno, todo indica que yo apostaría que va a haber una segunda vuelta y es muy probable que Carlos Mesa aglutine al bloque opositor. O sea, hay que ver, la sociedad boliviana es muy politizada, ¿no? O sea, aquí en México no se sabe mucho de Bolivia, pero es una sociedad muy politizada, muy concientizada, ¿no? Yo creo que pues, la gente le reconoció a Evo sus logros, pero ya llegó un momento en que, como tú lo señalas, el desgaste, y yo creo que va a ser capitalizado por Carlos Mesa, no sé cómo ves. Dicen que hay cambios de generaciones y en 15 años, 16 años que ha gobernado Evo desde que fue oposición, después aplicó políticas educativas muy importantes, obviamente que la gente tiene que tener conciencia. Y por eso es positivo lo que tú mencionas sobre la politización de la sociedad boliviana. Sin embargo, esa misma politización, esas mismas políticas que hizo Evo Morales, pues ahora parece que se le están revirtiendo, ¿no? Claro. Pasemos al siguiente tema, que el tiempo nos va devorando. Si vemos una elección que se antoja explosiva, ¿verdad? Por las circunstancias que se da, es la de Argentina, ¿no? Todavía antes de las primarias, pues Macri pensaba que podía tener pues un porcentaje de apoyo importante pese a la situación. Y sin embargo, un primer terremoto político ve la diferencia, ¿no? Que se da en las primarias de Argentina. O sea, pues todos pensaban que iba a perder Macri, pero no por esta diferencia, ¿no? O sea, ¿cómo ves, aparte de la situación de la crisis económica, por qué el electorado está castigando a Macri con estos? Yo creo que la candidatura de Macri es resultado de sus errores. Efectivamente no recibió un gobierno en una situación como la que él está dejando, ¿no? Sí había temas de corrupción muy fuertes, que creo que fue lo que le pegó a Cristina en su ejercicio de reelección, ¿no? Pero la economía no estaba en una situación tan deplorable. Aunque sí había una inflación de 25%. Sí, pero era una inflación... O sea, y lo que pasa ahora hay una de 50%. O sea, quiere decir que, Macri lo que dice, bueno, cuando él llegó a la presidencia decía, bueno, vean la inflación, vean el descontrol económico, pero ahora está peor, ¿no? Pero ahora está peor porque él lo ha conducido de mala manera. O sea, el que haya recibido el gobierno en 25 y hoy tenga 50, es porque no tuvo la capacidad, su gobierno, de revertir la desaceleración económica que venía padeciendo Argentina. Primero. Segundo, creo que Macri y todos los que llegaron con él buscaron destruir el legado de los Kirchner, destruirlo por completo. Y eso fue un error muy fuerte, porque tú no puedes llegar a destruir políticas públicas e instituciones del Estado que te dieron resultados durante 15 años de gobierno, que lo sacó de una de las peores crisis que había tenido Argentina. Entonces, si tú llegas al gobierno y quieres barrer según con la corrupción de arriba hacia abajo, y esa corrupción pasa por destituir funcionarios que durante muchos años hicieron un trabajo medianamente bueno o bueno, y tú llegas e impones, quitas programas, desechas acciones que habían sido medianamente exitosas, te estás equivocando, porque lo que tú haces es querer reemplazar a una clase política a la cual tú odias por otra que sea benéfica para ti. Y eso yo creo que la ciudadanía argentina lo padeció, y por desgracia en varios países de la región está sucediendo eso, incluyendo en México. Se cree que las instituciones hay que limpiarlas, lo cual coincidimos, pero la forma en correr a todos, meter nuevos, es generar una situación de inestabilidad gubernamental muy fuerte. Bueno, lo que pasa luego es muy difícil saber quién fue primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Porque digamos todos los antiperonistas o antikirchneristas le atribuyen el origen de esta crisis, ni siquiera a los Kirchner, ¿no? Vendría de Carlos Menem, ¿no? Que fue él realmente, o sea, la bomba le estalló a la Unión Cívica, ¿no?
pero en realidad quien llevó a la crisis del corralito fue Menem, ¿no? Así es. Fue el culpable de esa crisis y que generó una deflación, justamente ese es uno de los problemas que creó Menem, por querer combatir la hiperinflación, se fue a la deflación y ahora otra vez, y recuerda que este proceso de inflación, que además que es histórico de Argentina, viene arrastrado sobre todo con los Kirchner, ¿no? Que empezó este fenómeno de inflación de 2 dígitos y ahora pues se ha ido agravando, ¿no? Sí, yo creo que el tema de la corrupción en Argentina fue lo que generó muchos desvíos de recursos, ¿no? Vieron bonanza, vieron crecimiento, vieron desarrollo y en función de eso consideraron que ahora había que meter manos para hacer política, ¿no? O sea, desviar recursos para hacer política. Pero creo que se excedieron. Efectivamente, esto viene desde Menem. Y quien terminó pagando los platos rotos fue De la Rúa. Acuérdate cómo sale de la Casa Rosada en aquel helicóptero, porque la alianza entre la izquierda, el centro y la derecha no funcionó, que era el Frente País Solidario. Y entonces buscan a un personaje como Néstor, que empieza a hacer una serie de políticas, se va ubicando en el centro izquierda y termina siendo aliado de Lula, de Tabaré, del Pepe, de Evo, etcétera, lo cual ayudó en esta idea de la integración, en esta idea de apoyarnos entre nosotros, a medianamente sacar a la Argentina de la situación. Sin embargo, los tiempos cambiaron, las vacas se volvieron flacas y otra vez estamos padeciendo eso que, desde mi punto de vista, es un error de la izquierda en América Latina, que nos dedicamos a querer sacar a millones de la pobreza, a querer tener programas sociales dedicados a combatir la pobreza, a generar mayor educación, a dar becas, etcétera, pero nos olvidamos de la reforma política y es ahí donde tenemos un gran problema. Veamos la siguiente imagen. Macri había llegado con la promesa de que iba a acabar la inflación, de que iba a parar la devaluación. Y mira, ve todos los indicadores en Argentina son negativos. Totalmente. El Producto Interno Bruto sigue cayendo el poder del salario, sigue cayendo pues, el consumo, sigue cayendo la inversión, y lo único que no cae es la inflación, y lo otro es el tipo de cambio, que eso sí va al alza, ¿no? Entonces, evidentemente, y coincido contigo, que Macri ha cometido muchos errores, pero también hay que ver cómo los peronistas están aprovechando esta circunstancia para agravar más la situación. O sea, le organizaron huelgas, protestas, que todavía le echan más leña al fuego a la incertidumbre económica, ¿no? Entonces estamos en este círculo vicioso de que la economía cae ante la posibilidad de que gane los peronistas, los kirchneristas en concreto, y eso hace que todavía la economía caiga más, y entre más cae la economía, más aumenta la posibilidad de que lleguen los kirchneristas al poder, ¿no? Como tú lo dices, es resultado de sus políticas. Hizo reformas laborales muy dañinas para el sector trabajador en la Argentina, copió el sistema de pensiones chileno, también aumentó la edad de jubilación, ¿no? Entonces, eso desde luego que te genera una situación de inconformidad en sectores de la sociedad. Y luego, te digo, llegó a barrer con ciertas cosas que había desarrollado el kirchnerismo. Bueno, los subsidios, no había sido ¿no? malo, ¿no? Quitar los subsidios, además de la cuestión social, económicamente fue terrible, ¿no? Si vemos la siguiente imagen, un personaje central es Cristina Fernández. Creo que una jugada maestra de ella fue no ir como candidata a la presidencia, sino a la vicepresidencia. En parte, pues porque el que va de Alberto Fernández refleja más, está más cercano a los peronistas moderados, y entonces de esta manera esta fórmula conjuga por un lado el peronismo moderado, que no era kirchnerista, y su candidatura pues es kirchnerista, ¿no? Entonces esta fórmula de peronismo moderado y kirchnerismo pues puede ser la clave para que recuperen el poder.
Yo creo que hay un tema que a los argentinos le pesa mucho y que Macri lo trae como tatuado, ¿no? Que es su condición de hombre neoliberal. Y lo que trae hoy esta fórmula de los Fernández, porque además es la fórmula de los Fernández, ¿no? Es emular eso que sucedió hace algunos años con Néstor y con Cristina, pero además también traen un discurso nacionalista, traen un discurso político que tiene que ver particularmente con el recuperar la soberanía alimentaria, recuperar la economía, generar desarrollo. O sea, ese es un discurso que en América Latina pega muy fuerte, ¿no? Y que además permite tener ciertas distancias de lo que son los grandes organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que le ha exigido a la Argentina una serie de políticas, y eso pega muy fuerte, en ese país y en cualquier otro de la región. ¿Y crees que el juicio en el que está ella le esté beneficiando porque ahí me sorprendió, ya ves que acaba de publicar un libro. Sí. Y se vendió, pero por miles, ¿no? Creo que hablan de 250,000 ejemplares en un santiamén. O sea, fue todo un fenómeno editorial que refleja pues, las tendencias políticas, ¿no? Pues mira, aquí en México alguien también se victimizó y se hizo presidente de la República. Entonces también vendió libros y también asumió una posición nacionalista, pseudoizquierdista, ¿no? Y hoy preside el ejecutivo de este país. Y sin embargo, hay un gran temor justamente de los empresarios, de los mercados, porque ganen los peronistas, porque recuerdas que cuando llegaron los Kirchner, pues declararon la moratoria de la deuda y desconectaron a Argentina de la situación de la economía global, y el proteccionismo que se generó, pues también fue económicamente perjudicial, ¿no? O sea, muchos tienen temor al kirchnerismo porque finalmente, más allá de los beneficios sociales, pues también generaron turbulencia económica, ¿no? Pero yo creo que eso también es una tendencia, Enrique, el proteccionismo, o sea, desde Estados Unidos hasta la Argentina. O sea, políticas proteccionistas que buscan fortalecer sus industrias, a sus empresarios, y obviamente que eso genera. Hace año y medio en México los temores eran similares, ¿no? Y hoy vemos que nuestra economía no crece porque los empresarios no quieren invertir, y seguramente en la Argentina, como en otras latitudes, como en otros países de la región, ese es un tema en los que los jefes de Estado tienen que valorar hasta dónde lo privado y hasta dónde lo público. Y sin duda, pues los temores son siempre, en cualquier elección, que los empresarios no asuman una posición nacionalista y de apoyo al gobierno que esté salga, ¿no? A ver si alcanzamos a ver una imagen antes de irnos. Bueno, aquí se ve que la ventaja de Alberto Fernández ha ido creciendo, ¿verdad? Va en 50%, y así como va la tendencia, pues puede separarse hasta 20 puntos. Se ve ya muy complicado para Macri remontar esta desventaja, ¿no? Sin duda, sin duda. Lo bueno que como en esta región está sucediendo, hay que celebrar la democracia, la alternancia, pero necesitamos generar en esta región instituciones fuertes y no buscar destruirlas o minimizarlas, porque finalmente son las instituciones las que mantienen los estados nacionales. Amigos, pues vamos a hacer una pausa. Todavía falta analizar algunos aspectos de la elección de Argentina. Quédense, no se vayan, estamos aquí en Contrapunto TV. Regresamos. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad,
y en conjunto con un grupo multidisciplinario hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Bueno, como estamos analizando, se ve muy a contracorriente la elección para Macri, y sin embargo ha tenido diversas salidas que son desesperadas, ¿no? Pero como establecer un control de precios, hizo un pacto de caballeros, se le llamó, con los empresarios para tratar de parar la espiral inflacionaria, como diciendo, bueno, pues si no hacemos algo, pues van a ganar los peronistas. Y también hay si podemos ver la siguiente imagen, justamente su campaña, ¿no?, de si se puede, ¿no?, de 30 días, 30 ciudades, y más o menos en algunas ciudades le está respondiendo. No sé cómo ves esta recta final. ¿Crees que, porque digamos, Macri a lo que más podría aspirar es buscar un balotaje, ¿no? Seguro, eso es a lo que aspira hoy, después de que los resultados de las primarias arrojaron una diferencia de casi 15 puntos, ¿no? Y me parece que llamar a la paz, como lo está haciendo Macri, no le ayuda. Al contrario, parece que los enemigos son los sectores populares, que son los que han sido dañados mayoritariamente por sus políticas, ¿no? Y creo que el ejercicio que está intentando hacer Macri de recorrer el país, pues ya se tardó. Fue jefe del Estado argentino durante 3 años y meses, y pues eso de que salgo a lo último me cuesta trabajo. Y luego pues los Kirchner, como buena gente que se encarga de hacer política territorial, pues aprovechó la ausencia de Macri, y en política los espacios se llenan. ¿Crees que logre atraer algunos peronistas moderados o a la baña, algunos sectores que
que pues le temen al kirchnerismo, ¿no? O sea, Macri le apuesta a este temor, a este populismo que mucha gente lo ve como algo radical, que sigue métodos de clientelismo, de repartir dinero para ganar, en fin. ¿Cómo ves este asunto? Que muchos en Argentina pues, no quieren que el regreso, ¿verdad?, de estos métodos. Claro, no, es muy sencillo. Tú ves quienes apoyan a Macri, por ejemplo, Pérez Esquivel, el premio Nobel, está con los Fernández. La histórica Madre de Mayo, que ha estado marchando en los últimos años, está con los Fernández. O sea, sí hay una diferencia. Y también veamos que la sociedad argentina es una sociedad politizada, ¿no? Y ante la situación que están padeciendo, la expectativa de seguir con Macri es terminar en un corralito. Entonces, si vemos la siguiente imagen, todo indica que, a diferencia de Bolivia, yo pienso que va a ganar Alberto Fernández en la primera vuelta. Se ve muy complicado que se logre remontar. Vamos a suponer que no hubiera 20 puntos, que se mantuviera en los 15 puntos, porque para que hubiera segunda vuelta en Argentina tendría que haber diferencia de 11 puntos si es que el candidato no tuvo 45. 45. ¿No? Si Alberto Fernández no consiguió el 45%, entonces tendría que haber una diferencia de 11 puntos para que pudiera haber un balotaje. Así es. Lo cual se ve complicado. Muy complicado. Bueno, pues pasemos finalmente a Uruguay, que es un caso que no ha generado el mismo interés que Bolivia o Argentina. Si podemos ver la siguiente imagen. Aquí tenemos, es un panorama latinoamericano, justamente para, fíjate, si ves en el caso de Bolivia como la economía está arriba de 4%. De 4%, claro. Pero ve la de Uruguay. Bueno, la de Argentina está negativa y solo Venezuela está peor. Así es. Pero ve Uruguay. Uruguay de unos años a la fecha vive un periodo de estancamiento económico, ¿no? Que está en 1.5, o sea, un fenómeno que se está pareciendo a México, ¿no? De que no crece la economía y a pesar de que el Frente Amplio pues tuvo virtudes, ¿no? Creo que también está sufriendo un fenómeno de desgaste, ¿no?, político. ¿Cómo ves este asunto del Frente Amplio en Uruguay? Pues Uruguay es un país pequeño, 3,5 millones de habitantes, con una economía, como bien lo vimos en la pantalla, con un crecimiento de 1.5 o 2 puntos. Habían crecido un poco más, llegaban al 4%, ¿no? Pero tenía que ver mucho con este tema de la integración latinoamericana, habiendo jefes de Estado con tendencias similares como con el Pepe, Cristina, etcétera, ¿no? Creo que efectivamente están padeciendo el desgaste del gobierno, pero sobre todo están padeciendo la falta de renovación de liderazgos políticos en el Frente Amplio. O sea, hay que considerar que el Frente Amplio ya tiene 15 años en el poder. Tiene 15 años en el poder con 2 candidatos a la presidencia, 2 viejos candidatos, Tabaré, primer presidente, Pepe Mujica, Tabaré, faltaba que ahora metieran al Pepe otra vez, ponen al que fue alcalde de Montevideo, ¿no? Y no le ha ido muy bien. Él llegó como Frente Amplio con un porcentaje muy importante a las primarias del Frente. Cuando se presenta tenía una ventaja de 15% frente a la calle y en estos meses de campaña ha ido bajando. ¿Cuál es su gran ventaja? Que no han hecho mal el trabajo económico. ¿Cuál es su desventaja? Que hoy la inseguridad en el Uruguay le pesa al ciudadano. Y es de una de las economías donde el ciudadano tiene mayores ingresos económicos, tiene mayor acceso a la educación, tiene muy buenos programas sociales, pero el problema hoy es la seguridad, obviamente, y la economía, y la falta de renovación de cuadros del Frente Amplio. ¿Crees que esta falta de crecimiento en Uruguay esté relacionado con el Mercosur y relacionado con ¿quién mueve al Mercosur? Pues Brasil y Argentina. Y las economías de ambos países pues, han estado en crisis y por ende pues, le ha pegado al Mercosur y por ende le ha pegado a Uruguay, ¿no? Y es lo que te decía cuando hablábamos
de que cuando tú llegas a un gobierno y haces políticas públicas medianamente exitosas, llega un gobierno de otro signo político y te las quiere barrer. Pues eso precisamente también pasó en el Cono Sur. Brasil llega y deja de interesarle el tema del Mercosur. Macri llega, deja de interesarle el tema del Mercosur. Llega Piñera y le deja de interesar el tema de la integración latinoamericana. Y todos ellos voltean hacia la PEC, ¿no? Hacia este acuerdo de Asia-Pacífico donde también está el Perú y México. Y se salen los Estados Unidos y parece que quedamos en indefensión. Entonces, esta situación económica, obviamente que le pega al Uruguay. Pero ¿no crees que lo de Mercosur, pues obviamente pues, su mejor momento fue cuando estuvo en auge los commodities? O sea, yo pienso que el auge del Mercosur no fue tanto por el Mercosur, sino por la situación que tenían los commodities en el mercado mundial, ¿no? Que se vivió un gran auge de todas las materias primas, el petróleo. Entonces el Mercosur funcionó. Pero en parte porque también había un ejercicio con todos estos personajes de centro izquierda de una integración latinoamericana y se empezaron a construir instituciones como la CELAC, como Alba Petróleos, Alba Ejercicios que había de colaboración y de complementación económica que permitía tener bajos costos y bajo desarrollo. Pero el CELAC no estuvo más por la órbita chavista, o sea, yo el CELAC o el ALBA. Pero eran ejercicios de integración, Enrique. Pero era una integración muy caudillista, o sea, no era, ¿cómo te diré? No crea huesos viejos. Hay que empezar por algo. No genera instituciones, y la prueba es que ya ves el UNASUR, qué fácil fue enterrarlo, o sea, es que cerraron la oficina. Ahora sí que cerraron el changarro y ya nadie defendió el UNASUR, ¿no? Ese es el problema, que en América Latina no tenemos una visión de integración. Y cuando hay ejercicios de esas características, independientemente de quién los encabece, porque hoy los pudo haber encabezado Macri, hoy México tiene la presidencia pro tempore de la CELAC. Y si quisiera impulsar la CELAC, podría tener un buen ejercicio de integración. Pero no tenemos esa visión. Y no era solamente un personaje, era Lula, era Tabaré, era Mujica, era Chávez, era Lagos, o sea, había una intención de hacer una América que se enfrentara hacia los Estados Unidos en términos políticos y comerciales, pero también era un ejercicio de integración hacia la Europa con este rollo de la disputa de los mercados, ¿no? No lo entendieron así, otros lo entendimos así, y bueno, hoy no hay ningún ejercicio de integración en la región, ¿no? Y eso nos lleva a que tampoco hay ejercicios de complementación económica que nos permita ir sacando a los países de estas situaciones en las que se están moviendo. Tenemos democracia, pero no tenemos crecimiento y no tenemos desarrollo porque no hay cooperación entre los diversos países de la región. Veamos la siguiente imagen, por favor. Bueno, esta encuesta pues todavía es anterior, ¿verdad?, a los últimos acontecimientos. Aquí el exalcalde, ¿verdad?, de Montevideo, Daniel Martínez del Frente, pues iba encabezando cómodamente la ventaja, pero enfrenta, pues comentábamos al principio del programa cómo le fue en el primer debate. Creo que no le fue muy bien. No, ¿verdad?, le fue muy bien. De hecho... que fue en octubre, ¿no? Así es. Justamente el 1 de octubre. El 1 de octubre. E incluso fuentes del propio Frente Amplio me han dicho que le han pedido al candidato no hablar y han invitado a Tabaré, han invitado al PP a que ellos empiecen a hacer campaña o a reforzar la campaña porque no es un buen candidato por esta misma falta de cuadros que se dan en la izquierda. Y en cambio, si vemos la siguiente imagen, enfrenta rivales. Fíjense, el de la izquierda es Daniel Martínez, y justamente el del centro es Luis Lacalle, que es del Partido Nacional, y el de la derecha es Talvi, del Partido Colorado, ¿no? Todo indica, ¿verdad?, que se va a ver un balotaje, yo creo también. ¿O cómo ves? ¿Tú crees que Luis Lacalle le gane en primera vuelta a Daniel Martínez? No, Daniel Martínez, según las encuestas que yo tengo y que las recabé este fin de semana, tiene un 30%. Para que tú ganes la presidencia en el Uruguay tienes que tener el 50% más uno. Si no, te vas a una segunda vuelta. El Partido Colorado que viene Talvi tiene un 15%, ¿no? Y Manini, que es la ultra
derecha tiene el 12%. Y la calle está a 20%, tiene el 20% de las preferencias electorales, lo que te significa que va a haber una segunda vuelta, lo que te significa que los sectores conservadores y de derecha, o vamos a quitar el término conservadores y de derecha, la oposición al gobierno del Frente Amplio va a buscar, sin duda, con la calle como candidato, ganar la elección, porque además la calle tiene una característica: se enfrentó a Tabaré, se enfrentó al Pepe, se enfrentó a Tabaré y se convirtió en el líder de la oposición en el Uruguay, a pesar de que el Uruguay es un país muy politizado y ha tenido un importante crecimiento en los últimos años. No, y representa una vieja familia de políticos, ¿no? Que todo eso, ¿verdad? Pues sí pesa, ¿no? En una elección. Sin duda. Y bueno, pues ya para terminar, ¿cómo ves entonces la nueva correlación de fuerzas políticas en América Latina? ¿Cómo ves este asunto? Vamos a suponer que gane Alberto Fernández, que perdiera Evo Morales en segunda vuelta y que perdiera a la izquierda en Uruguay. ¿Cómo sería este recambio? Que suena interesante, ¿no? ¿Cómo viene el nuevo escenario, no? El péndulo se mueve hacia el conservadurismo en la región. A pesar de que en Argentina gane... A pesar de que en Argentina gane, pues tendríamos solamente a un liderazgo de centro-izquierda, por llamarlo así, en la Argentina, rodeado de Piñeiras, de Bolsonaros, ¿no? de Santos en Colombia, No, Duque, ¿no? de Duque en Colombia. El panorama no se ve positivo para la región, a menos que estos personajes, ¿no? Y que ese sería lo ideal, a menos que estos personajes se sentaran en una mesa, valoraran la situación de la región y asumieran que hay cosas que mantener y que hay cosas que cambiar. Pero no son estadistas, como tampoco es estadista el que tenemos hoy como presidente de la República en México. Pero mira, cuando tú comentabas sobre la integración, sí, recuerda que se está impulsando un organismo que se llama Prosur. Justamente lo están impulsando algunos de estos nuevos presidentes. Y yo veo que el problema de la integración es que justamente está ligada mucho a caudillismos, a liderazgos, y no se da una real institucionalidad en América Latina. Así es. Sino que está muy ligado a cuestiones coyunturales, ¿no? Entonces, aquí lo interesante sería ver si realmente estos nuevos liderazgos pues impulsan pues realmente una integración basada en instituciones y no en caudillos. El problema es que en América Latina las instituciones, conforme van llegando los dirigentes y los presidentes, los cambian. Y ese es un gran problema. No hemos entendido que tenemos que generar una reforma del Estado que permita darle estabilidad al gobierno más allá de quien llegue a la presidencia de la República. Bueno, pues invitamos a nuestro teleauditorio que esté muy pendiente de las elecciones en estos países, porque necesariamente van a repercutir en México. Aparentemente México está muy aislado de toda esta dinámica y sin embargo, dado que pues la política internacional, pues aunque uno no haga nada, le repercute, ¿no? Entonces va a ser interesante que estemos pendientes sobre los resultados en las elecciones de América Latina, y ya está invitado José Irán para que analicemos la elección en España, que en un mes aproximadamente, si es el 10 de noviembre, se da la elección ahí, y también va a ser muy interesante cuál sea el resultado. José Irán, te agradecemos mucho tu presencia, y pues estás ya invitado, ¿no? Para que analicemos los siguientes procesos electorales, y a lo mejor nos da tiempo de analizar algo de lo que pasó. Muchas gracias. Hasta la próxima. Aztele.tv Aztele.tv
porastele.tv.